Thomas Coiro presents Wrecking Smart Screen with Whatever I Have on Hand. Smart Screen was implemented in MS Windows to protect users against phishing and drive-by downloads attacks by analyzing the signatures of the executable files that are downloaded. By analyzing it, we identify ways to evade its controls that could be exploited by attackers. Hola, soy Tomás Coiro. Voy a hablar un poco de Smart Screen y algunos bypasses más que pude encontrar en Windows. Entonces, Breaking Smart Screen with whatever is on hand. Un poquito yo antes. Soy Tomás Noel. Tengo el Twitter, Coiro Tomás. Soy Security Researcher en Eleven Paths hace unos 2 años en la oficina argentina. Soy estudiante en la UTN de Ingeniería en Sistemas. Y tenía más rulos, pero 6 meses en cuarentena me hicieron cortar el pelo. ¿Qué es Smart Screen? Smart Screen es una protección que desarrolló Windows contra phishing, ¿no? Y tiene dos partes. Por un lado, en Edge tiene una protección que revisa las URLs que visitas con el browser y chequea con un whitelist que sean URLs con una buena reputación, que sean conocidas. Por el otro lado, y la parte que vamos a tratar de bypassear, Smart Screen lo que hace es, se fija los archivos que vos descargas en tu computadora y cuando los tratás de ejecutar por primera vez, cuando haces doble clic, también hace lo mismo, revisa la firma y el publisher de ese ejecutable y los verifica con un whitelist para ver que sean confiables. En este caso, esta es un ejecutable known malicious que sabemos que es malicioso y te avisa Smart Screen con su ventanita roja que la aplicación known malicious no tiene un publisher conocido y que puede causar daño. ¿Cómo llegamos a esto? En una investigación anterior en la que estábamos probando un con hijacking con Smart Screen, me encontré con que al ejecutar Notepad++, haciéndole doble clic, este con hijack se ejecutaba y entonces hijackeábamos el objeto en Smart Screen, pero cuando yo lo llamaba con Edit with Notepad desde el menú contextual, Notepad++ se ejecutaba, pero Smart Screen no lo revisaba, ¿no? Entonces hubo que ir a ver cómo funciona, no contextual, yo no lo sabía. Como un ejemplo, buscamos los archivos con terminación docx en hk clases root docx en el registry de Windows y podemos ver en el valor default está word.document.12. Tenemos que ahora buscar Word Document 12 en software classes y ahí va a estar la carpeta shell y open. Open es el comando que se ejecuta cuando haces doble clic en un archivo. Entonces, yo sobreescribí el comando para que se ejecute nomalicious.exe cada vez que haces doble clic en un docx y se ejecutaba, ¿no? Eventualmente se ejecuta el nomalicious.exe sin la revisión de Smart Screen. Y así, este es el primer bypass de Smart Screen que encontré. Y nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué puede ser que no lo revise? Lo que se me ocurrió es que es por la manera extraña de ejecutar este archivo. ¿Y qué otras maneras, por fuera del doble clic, hay para ejecutar un archivo? Por ejemplo, están las líneas de comando de Windows. Acá en PowerShell está la función Start Process, que lo que va a hacer es ejecutar el archivo que le pase.
Esta función específica, como se ve, sí hace que Smart Screen revise el ejecutable. Pero hay una segunda manera en PowerShell de ejecutar un archivo y es poniéndolo directamente. En este caso, haciendo nonamarillos.exe, este archivo se ejecuta directamente y Smart Screen no lo revisa. Además de PowerShell, Windows tiene otra línea de comando, Command Prompt, que también tiene estas dos maneras de ejecutar un archivo y ninguna de las dos hace que Smart Screen revise el ejecutable. Entonces acá ya tenemos técnicamente 3 bypasses. Jugando así con el menú contextual, me encontré con esta opción de Run with PowerShell. Esto es para los archivos .ps1, ¿sí? Los scripts de PowerShell, para poder ejecutar un script. Antes de ver esto, para saber, PowerShell tiene una política de ejecución que la default es que todos los scripts a ejecutar de PowerShell tienen que estar firmados. Pero esta política puede estar desde que no se ejecute cualquier script a que no se ejecute ninguno. Esta sería la parte del registry donde está el comando de run with PowerShell. Ahí el 0 sería el run with PowerShell, esta opción específica. Y este es el comando que se ejecuta, ¿no? Y podemos ver varias cosas. La primera parte es el que ejecutable. El ejecutable es obvio, es PowerShell.exe, que se ejecuta con un flag que es command. Este flag lo que nos dice es que como argumento se le va a pasar un script de PowerShell. Y abajo está el script que se le pasa efectivamente, que lo que dice es que si la política de ejecución no es all sign, o sea que estén todos firmados, el script que se puso con clic con el menú contextual se va a ejecutar efectivamente. Se ejecuta. Entonces, esto no nos da ningún error, a menos que sí. ¿Cuál es el primer error que encontré? El obvio. Run with PowerShell, con la política default, no se ejecuta. Pero si yo pongo una política de ejecución más restrictiva que all sign, como es restricted, que es restrictiva, no deja que se ejecute ningún script, siguiendo la lógica del archivo, del script que se le pasó en registry, se ejecuta efectivamente. Y si vuelvo a poner una menos restrictiva, como es all sign, el script no se va a ejecutar. Pero el error que podemos encontrar va un poquito más allá. Primero, lo que nos deja hacer, lo que descubrimos, es usar PowerShell.exe para ejecutar código arbitrario sin necesidad de tener un archivo que no necesite ser revisado por Smart Screen. Acá podemos hacer en el registry así, que cada vez que un usuario haga doble clic en un documento docx, se ejecute este script de PowerShell. Pero además nos muestra que la política de ejecución no tiene ningún sentido, porque yo desde la línea de comando de Command Prompt puedo llamar a PowerShell y ejecutar cualquier script arbitrario. Pero bueno, esto es un poquito una desviación de lo que es Smart Screen. Volvamos a lo que es la charla. Sabemos que Smart Screen funciona cuando descargas un archivo de un browser.
Pero, ¿qué otras cosas, o sea, de qué otra manera puedo descargar un archivo y que quizás no funcionen con Smart Screen? Lo primero que se me ocurrió es con un script, por ejemplo, de PowerShell. eh, el web client de PowerShell nos permite descargar un archivo y ponerlo en cualquier lado de la computadora. Y si yo lo descargo de esta manera, puedo ejecutarlo sin que sea revisado por Smart Screen. Eh, ¿Qué otra manera de traer un archivo desde otra computadora? Las carpetas compartidas. En este caso, yo lo que estoy tratando de hacer es ejecutar un archivo que está en una carpeta compartida en otra computadora. En este caso, Smart Screen no revisa cuál es este ejecutable, pero Windows nos manda una advertencia. O sea, no lo revisa Smart Screen, pero al menos hay algún tipo de advertencia que Windows nos da de que eh, este archivo puede ser peligroso. Otra manera de descargar un archivo es desde el cliente de mail, de Outlook. Outlook tiene un problema que no te permite descargar archivos ejecutables eh, por default. Ahí se puede permitir. Entonces, lo que hice fue cambiar la extensión de un .bat y acá yo me encontré con algo extraño. El archivo que yo mandé pesaba 41 bytes, pero cuando yo lo quería descargar, Outlook me decía que pesaba 333, casi 300 bytes más. Y me puse a pensar qué clase de metadatos puede estar agregando que quizás tengan que ver con Smart Screen. Y con un poco de Google Foo me encontré con Run by Smart Screen en GitHub, que es un programa cuyo objetivo es darnos una opción de menú contextual que, haciendo clic derecho en un archivo ejecutable, fuerce que este ejecutable sea revisado por Smart Screen. Esto es algo que es un poquito extraño era un poquito extraño para mí, porque siempre que vos ejecutás un archivo, siempre que desde antes, cuando ejecuto un archivo, si yo acepto la ejecución, ya no puedo hacer que Smart Screen lo revise. Y entonces, ¿cómo hacía este programa para lograr eso? Viendo el código fuente, encontré el feature de Windows que permite esto y que usa Smart Screen para revisar los archivos, para saber qué archivos tiene que revisar. Los Alternative Data Streams, o ADS. Los ADS son un feature de los sistemas de archivo NTFS que permiten que, además del stream de datos principal de un archivo, este mismo archivo pueda tener streams alternativos y escondidos de alguna manera detrás del archivo principal. Este es un feature viejo de los 90 que incluso fue usado maliciosamente por esa época, pero que en este caso es usado por Smart Screen. ¿De qué manera lo usa? Usando el ADS Zone.Identifier que contiene los datos del Zone ID. El Zone ID es un dato de Windows que lo que dice es cuál es el origen de un archivo. Los archivos con Zone ID 3, que son los que le van a importar a Smart Screen, son los que vienen de la Internet. Y por lo tanto, al ser externos y son de la red, son revisados. Los Zone ID menores a 3 son archivos locales o seguros y no son revisados por Smart Screen. Y el Zone ID igual a 4 es un archivo que es directamente considerado inseguro y cualquiera lo puede probar. Si uno pone el Zone Identifier Zone ID igual a 4 en un ejecutable, después
haciendo doble clic, este ejecutable no se va no va a correr. Se bloquea directamente la ejecución y no corre. Pero entonces, este es un ejemplo del known malicious cuando se lo baja desde Firefox. Firefox agrega un poco más de datos, ¿sí? Dice la URL de donde salió, pero sigue mandando el SonID igual a 3. Y cuando yo ejecuto, o sea, cuando yo hago doble clic en no malicious y le pongo ejecutar, Smart Screen borra el ADS para que después nunca más se me pregunte, cuando quiera ejecutar este programa, si lo quiero permitir, ¿no? Esta es la manera, es como una especie de caché en el que si existe el SonID igual a 3, Smart Screen te pregunta si lo querés ejecutar y una vez borrado, lo podés ejecutar todas las veces que quieras. Por ejemplo, esto es, yo estaba viendo el Notepad, corrí el archivo y cuando quise cerrarlo, Notepad me avisaba que este archivo no existía. Sabiendo que el ADS nos da la información del Son Identifier, traté sobre escribirlo y la verdad que me sorprendió que poniendo un punto, o sea, que no funcione, que exista el ADS, pero que no tenga los datos que tiene que tener, que el archivo se ejecuta igual. Y entonces, ya conociendo de qué manera funciona Smart Screen, lo que hicimos fue ya probar todos los programas posibles. En este caso, empezamos a probar programas que descarguen archivos para ver si estos archivos les agregaba el SonID igual a 3. Los browsers, la gran mayoría sí lo hacía, con la excepción de Internet Explorer, que solo es muy selectivo, elige para archivos ejecutables, pone el SonID y para otros archivos como una imagen, un JPG, no lo agrega. Y Baidu, que no ponía el SonID en ningún caso. Para los clientes de mail, los principales, que son los de Windows, Outlook, Windows Live, y el de Mozilla, Thunderbird, sí ponen el SonID, mientras que los otros que probamos no agregaban el SonID. Además, probamos los clientes de chat, ¿sí? Telegram, WhatsApp, Signal, todos clientes que funcionan nativos en la computadora, porque algunos de estos tienen clientes en un browser, pero funcionan de la manera que funciona el browser al descargar un archivo. En este caso, estos clientes funcionan por separado del browser, entonces tienen su propia manera de descargar. Es muy variado la manera en que funcionan. Telegram, por ejemplo, en un momento me confundió porque yo mandaba el no malicious y desde el otro lado, cuando yo trataba de ejecutarlo, Smart Screen lo revisaba. Pero una vez que descubrí lo de los ADS, probé mandando un archivo sin un ADS y Smart Screen dejó de revisar los ejecutables. Entonces, la conclusión que saqué es que Telegram manda el archivo NTFS entero, incluyendo los ADS que tiene ese archivo. Y otra protección extraña, fuera de Skype, que me traté de mandar el archivo y no me permitía mandarlo hasta que le hable al otro usuario. Puse un hola y se mandó el archivo, así. Esa es la protección que tenía. Otro software como los clientes FTP y los de los control de versiones, ninguno ponía el SonID, ¿sí? Ninguno ya se preocupaba por esto. Y más programas para descargar archivos, se me ocurrió los sincronizadores de nube.
El ataque en este sentido es un poco más difícil, pero si alguien tiene acceso a una cuenta de nube como Google Drive, eh, y vos tenés un sincronizador, alguien podría meter un archivo ejecutable, el sincronizador descargarlo automáticamente y SmartScreen no revisaría ese archivo si uno lo trata de ejecutar. Y también buscamos features de Windows. Más allá de las que dije, de la carpeta compartida y el web client, probé descargando un archivo con Bluetooth, que tampoco agregó un SonID, y trayendo un archivo desde un pendrive. Estos ya son más, de alguna manera, cercanos que descargar un archivo de internet, por lo que puede ser que se entienda que no es precise poner el SonID. La otra manera para bypassear Smart Screen es a través de la ejecución, del tipo de ejecución. Por ejemplo, un doble clic en un punto .exe, Smart Screen revisa, sí, o sea, teniendo el SonID igual a 3 en el ejecutable, haciendo doble clic, Smart Screen lo revisa. Lo mismo con un punto .bat. Pero, por ejemplo, los archivos BBS, los scripts de Visual Basic, no nos revisa Smart Screen. Salta un warning parecido a los de las carpetas compartidas, pero Smart Screen no revisa los scripts de Visual Basic. Y con los archivos .py, los scripts de Python, Smart Screen directamente no tiene ninguna advertencia, se ejecutan directamente. Después, bueno, están las diferentes maneras que dije al principio de la charla. Y una última manera es con el programador de tareas. Cuando vos programás un ejecutable para que corra a cierto horario, SmartScreen no va a revisar ese programa. Una tercera manera que se nos ocurrió es cuando se transforma un archivo, cuando hay una transformación. En este caso son descompresores. Si vos te bajás un archivo .zip y ese archivo tiene el SonID igual a 3, lo esperable o lo recomendable al menos sería que al descomprimir un ejecutable que está dentro de ese .zip y ponerlo en otro lado, el ejecutable al ejecutable le sea transmitido ese SonID, que sea traspasado. La mayoría de los descompresores no lo hicieron. ¿Sí? El descompresor default de Windows y WinZip son los únicos de los que probamos que hacen esto. 7zip tiene un issue de esta vulnerabilidad, pero no lo arregló. Otra manera, este tipo de ataque también puede hacerse de otra manera, que no lo probamos, pero si uno baja, por ejemplo, código fuente que tenga SonID, un compilador que compile el archivo fuente con un SonID igual a 3, debería técnicamente transmitir ese SonID al ejecutable compilado. No lo probamos, más que nada porque es un ataque muy poco práctico y no creemos que ningún compilador realmente haga eso. Para unas últimas palabras, la protección whitelist de SmartScreen tiene ciertos hoyos que tienen que ser llenados por una suite de software que se encarga de descargar los archivos. Todo el software que se encarga de esto tiene que cooperar con SmartScreen para que se pueda cumplir esta protección. También Windows tiene algunas inconsistencias en la manera en que ejecuta código, que a veces hace que SmartScreen lo revise y a veces no.
Y además, en Internet, en el malware, preguntándole a gente, a compañeros que tienen más experiencia viendo malware, encontramos que distribuir malware cuyo archivo principal de ejecución es un BBS, o sea, un script de Visual Basic, o distribuirlo con archivo zip es relativamente común, por lo que puede ser posible que estas cosas ya sean conocidas de alguna manera en el mundo del malware y sean usadas para evadir Smart Screen. Pero bueno, así termina la charla y los espero en el Q&A. Chau.